amantes del jardín que nos acompañan nuevamente un sábado más. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien, que sigan cuidándose en sus casitas y que puedan disfrutar mucho de lo que vamos a hablar hoy en este video. Vamos a hablar acerca de 10 tips que debes tener en cuenta si no quieres que tus plantas de interior mueran. A veces compramos unas planticas muy lindas, muy ilusionados, queremos tenerlas en nuestra repisita, ventana, escritorio, bueno, en nuestro hogar, y pasan aproximadamente 2 o 3 días y la plantica murió. No supimos cómo, ni por qué, ni cuándo, y quedamos un poco tristes o no nos animamos nuevamente a seguirlo intentando. Pero es porque tal vez estás cometiendo algunos errores que hoy te vamos a mostrar cómo solucionarlos y cómo puedes tener tus plantas hermosas y sanas que ayuden no solo a la decoración de tu hogar, sino también a que te conectes un poquito con la naturaleza en todos tus espacios. Entonces, sin ser más, vamos a empezar. Bueno, el primer tip, y que de pronto sería muy obvio para muchos, pero algunos no lo tienen en cuenta, es escoger las plantas adecuadas para tener en nuestro interior o en nuestra casa. ¿Por qué? Muchas personas compran cualquier tipo de planta y la ubican en el interior, pero resulta que las planticas hay algunas que requieren sol directo para poder sobrevivir o para poder tener una bonita apariencia, como es el caso de la mayoría de las suculentas o el caso de la mayoría de las plantas que tienen flor. Entonces, al momento de comprarlas, no escogen bien las plantas y cuando las ubican en el lugar donde las quisieran tener, duran muy poco con su bonita apariencia y casi siempre suelen morir o deformarse. Entonces es muy importante que al momento de escoger nuestras plantas para decorar el interior, nos fijemos que sea una planta que se pueda tener a la sombra. Te voy a dar algunas sugerencias de las plantas que yo como experiencia he tenido en el interior y que les ha ido muy bien. El segundo tip sería cómo solucionar el problema de por qué las hojas se ponen amarillas o con sus puntas secas. Y es que muchas veces nuestras hojitas, las planticas empiezan a colocarse con una apariencia feíta, sus hojitas amarillas o sus punticas como secas y no sabemos el motivo. Y pueden ser por dos razones. La primera es una mala ubicación y falta de iluminación. Esto hace que las hojitas no reciban la suficiente luz para poder realizar la fotosíntesis de la planta y esta poco a poco vaya muriendo, sus hojitas se ponen amarillitas y se caen. Y las otras razones por las que puede pasar es un mal riego, nos estamos excediendo en el riego, por eso sus hojitas se ponen amarillas, o les está faltando riego, por eso también suelen quemarse. O compramos una plantica que es netamente de sombra y la ubicamos en un lugar donde les suele dar sol directo. Estas plantas que vamos a tener en el interior no las ponemos a exponer de forma brusca al sol directo porque se van a quemar. Entonces la sugerencia para evitar de que esto suceda es primero tenerla en una buena ubicación bien iluminada y segundo cuidar su riego, que sea en el momento adecuado para evitar excedernos o que tenga muy poca humedad. Y hablando del riego, el tercer punto tiene que ver mucho con eso y es pudrición por exceso de agua. Y es que estamos acostumbrados a regar a veces con abundancia o con más constancia nuestras plantas que tenemos en el exterior, pero estas se secan mucho más rápido, pues están expuestas al sol, a corrientes de aire constantes, pero nuestras plantas de interior les dura muchísimo más la humedad en su sustrato. Por eso siempre que vayas a regar, verifica que el sustrato o la tierrita ya esté seca. Esto puedes hacerlo como ya te he mencionado antes, introduciendo una varillita de madera o una varillita plástica para saber si ya está seco o no. Y cuando hagas este riego puedes tener en cuenta los siguientes tips, que sería el cuarto punto, y es cómo regar nuestras plantas de interior.
Mi forma favorita es por absorción. ¿Qué significa eso? Ponemos un platico en la parte inferior de la planta, agregamos el agua y dejamos que la plantica por sí misma vaya absorbiendo en su totalidad el agua. Esto va a permitir que ella no absorba agua de más y que su sustrato quede totalmente mojado o que absorba lo que va a necesitar durante el tiempo que ella lo requiera. Y mis plantas de interior, a diferencia de mis plantas de exterior que las riego 2 veces a la semana, solo las riego aproximadamente cada 10 días, porque por lo que les mencioné anteriormente no necesitan tanta agua como las demás. Bueno, el quinto punto sería no exponer nuestras plantas a cambios bruscos de ambiente o temperaturas. Muchas veces solemos, no sé, de pronto reubicar las cosas de nuestro hogar o cambia el clima que tenemos a nuestro alrededor y ponemos nuestras plantas cerca de aire acondicionado o radiadores o calentadores. Esto hace que nuestras planticas sufran una deshidratación o un cambio muy brusco y esto hace que ellas mueran. Entonces debemos tener mucho cuidado de dónde cambiamos la ubicación de nuestras plantas para que no tengan un cambio de ambiente brusco. Y si la vamos a tener en nuestro hogar en un momento en el que tengamos, por ejemplo, calentadores o radiadores, recordar no ponerlas cercas y aparte de eso podemos utilizar un aspersor con rociador y rociar el follaje de la planta aproximadamente cada 2 días o una vez al día dependiendo de cómo sintamos el clima, por así decirlo, en nuestro hogar para evitar de que ellas se deshidraten y mueran. El sexto punto sería su abono y sustrato. Debemos tener nuestras planticas bien abonadas o con buen fertilizante a pesar de que se encuentren en el interior. Muchas veces solemos estar muy pendientes de nuestras plantas del jardín exterior, de abonarlas, de hacerles el cambio constante de hacerles el cambio de sustrato, pero las planticas de nuestro interior se nos olvidan un poco. Entonces, abonos que te recomiendo son los abonos de lenta absorción, que suelen ser estos abonos granulados, como por ejemplo el triple 15, que podemos aplicárselos cada 3 meses en la parte superior de la maceta y estos se van absorbiendo de una forma lenta por la planta. También puedes utilizar abonos líquidos como el humus o el té de banano con papa. Bueno, tenemos varias sugerencias que les podemos dejar en las tarjeticas de información para que abones tus plantas aproximadamente cada 2 o 3 meses. Ese es el abono que le hago a mis plantas de interior. ¿Y qué sustrato utilizar? Bueno, me gusta utilizar un sustrato que sea orgánico, la tierra de capote con cascarilla de arroz. También puedes utilizar tierra negra con cascarilla de arroz. Trata de que sea un sustrato aireado, que no se compacte mucho, porque esto le ayudará a tener una correcta hidratación. Y debes hacer el cambio de sustrato igual que todo el resto de tus plantas por lo menos una vez al año. El séptimo sería hacerle el mantenimiento a sus hojas. Si nuestras plantas de interior necesitan que le limpiemos de una forma constante aproximadamente 1 o 2 veces a la semana sus hojitas, porque al encontrarse dentro de nuestro hogar suele caerles mucho polvo y esta capa de polvo no permite que la poca iluminación que entra en nuestro hogar llegue a las hojas de forma correcta y estas puedan hacer la fotosíntesis. Una forma excelente para limpiarlas, mantenerlas hermosas y saludables es por medio de tener en un aspersor agua con goticas de aceite de oliva. Yo preparo aproximadamente una tacita de agua por una tapita pequeña de aceite de oliva. Esto lo rociamos en nuestras plantas y con un pañito seco de algodón o de microfibra que sea suave, limpiamos cada una de las hojitas de nuestras plantas de interior. Esto hará que se vean hermosas y que aparte estén muy saludables. El octavo punto es estar pendiente de las plagas o los hongos. Como las tenemos en nuestro interior, es probable que si no tenemos una buena ventilación a nuestras planticas les dé hongo, pues ellas se encuentran húmedas constantemente. Entonces lo que te recomiendo es
siempre tratar de tener nuestras plantas de interior en un lugar ventilado. Eso permitirá que el hongo no prolifere. Y también puedes de forma preventiva rociar tus plantas con soluciones que eviten que proliferen los hongos. Te voy a dejar un video sugerido, el que más suelo utilizar en mis plantas de interior es como para prevenir que les dé con una infusión de manzanilla. Es una forma muy sencilla y orgánica de evitar que le dé los hongos. El noveno tip que te puedo recomendar para que tus plantas se encuentren bonitas es crear un pequeño ecosistema para ellos. ¿Qué significa eso? Como crear un ambiente en las que ellas se sientan cómodas, y esto lo logras de dos formas. La primera es tratar de colocar varias planticas juntas. Eso va a permitir que entre todas por decirlo así, se ayuden en mantener una buena humedad en el ambiente. Y otra forma en la que puedes lograr que ellas mantengan una buena humedad y un ambiente cómodo es colocar cerca de ellas vasitos de agua, simplemente para que cuando el agua realice el proceso de evaporación, estas puedan absorber humedad por sus hojitas. Eso también lo puedes lograr con un humidificador, pero la solución más económica que te puedo recomendar es colocar vasitos cerca de nuestras plantas de interior para que prospere la humedad. O también puedes rociar con un rociador si vives en un ambiente muy seco tus planticas aproximadamente cada 2 días. Puedes rociar todo el follaje de la planta y eso permitirá que se sienta en un lugar agradable. El décimo tip para poder tener nuestras plantas de interior bonitas es en qué momento debemos hacer el trasplante. Nuestras plantas de interior también requieren un mantenimiento de trasplante, eso sí, un poco más lento que a los que estamos acostumbrados en nuestras plantas de exterior, porque normalmente nuestras plantas de interior crecen de una forma más lenta. Entonces, aproximadamente debemos hacerle trasplante dependiendo del tamaño de la planta una vez al año. Recuerden que no debemos trasplantarlas a unas materias muy grandes porque se pueden tender a pudrir, y tampoco debemos mantenerlas en unas plantitas muy pequeñas en donde ella no pueda tener un correcto desarrollo. Deben sobrar aproximadamente 2 deditos alrededor de la planta de espacio de la maceta para que ella se encuentre sanita y crezca de una forma muy bonita. Y último tip para evitar que tus plantas de interior mueran es que si tienes mascotas, mantenerlas en un lugar elevado y fuera de su alcance. Y algo que puedes hacer para evitar de que, por ejemplo, tus gaticos o perritos se acerquen a tus plantas es crear un repelente para ellos. Este repelente que te voy a dejar, que es para las hormigas y bichitos, también funciona para los gatos o perritos, y es que a ellos no les gusta el olor a ajo. Entonces este repelente también, cuando mis mascoticas no estaban acostumbradas a estar cerca de las plantas, lo usaba para evitar de que ellos se acercaran a mis planticas y se las comieran. Entonces ese sería el último tip que te puedo dejar para evitar de que mueran tus planticas, o maten, mejor dicho, tus planticas de interior, tus mascotas. Bueno, eso era todo lo que le queríamos compartir por el día de hoy. Espero que les sean muy útiles nuestros consejos, que les sirvan para que puedan decorar su hogar y conectarse con la naturaleza con estas hermosas plantas que de seguro van a alegrar muchísimo tu hogar. No olviden seguirnos en nuestras redes de Facebook e Instagram, suscribirse a este canal si desean recibir la notificación de nuestros videos semana a semana. Y sin ser más, no se olviden que nos veremos en una ocasión más. ¡Chao!